Hola, ahora toca hablar de el teorema de Pitágoras. Ese es nuestro siguiente tema. Entonces, em, para este teorema de Pitágoras, em, me gustaría recordar que es un teorema. Fíjense bien, en clases pasadas les había comentado que un axioma era una afirmación que por ser tan evidente no necesita ninguna comprobación. En cambio, un teorema es una afirmación, pero que requiere de comprobación porque resulta que no es tan evidente como el axioma. Entonces, si no sería pues el axioma de Pitágoras. Y entonces no, es el teorema. ¿Por qué? Porque requiere de comprobación. Si no, no salta a la vista tan fácilmente como lo es un axioma. Entonces, eh, para este teorema pues se tiene que hacer cierta comprobación para convencernos de que pues esa afirmación es verdadera, ¿no? Entonces, eh, hay muchas formas de comprobación de este teorema. Tal vez incluso algunos ya hasta hayan visto algunas de estas formas de comprobación o métodos de comprobación. Entonces, pues pueden ser algebraicos, geométricos, con dibujos. Algunos les pusieron, creo que les ponen con plastilina, con balines, con canicas, bueno, infinidad de métodos de comprobación. Y entonces, pues como vamos a tratar del tema y es un teorema y requiere comprobación, pues en este caso yo voy a hacer una comprobación así bastante sencillita, ¿sí? Con medio un poquito de medidas y geometría, vamos a sacar la comprobación. Entonces, el teorema de Pitágoras al que nos estamos refiriendo nos dice, en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, así recitamos siempre ese teorema de Pitágoras. Bueno, entonces fíjense bien, vamos a hacer la comprobación. Para esta comprobación así tan sencilla, que creo que por la forma en que estamos trabajando, la que nos queda más cómoda de ver. Hice los siguientes recortes, fíjense bien. Este es un cuadradito de 3 por 3. Si se fijan, miren, ahí están las medidas 3 por 3 y de área de 9 cuadritos, si se fijan. Bueno. Hice uno de 4 por 4. También es un cuadradito, pero este es de 4 por 4 y un cuadradito de 5 por 5. Si se fijan. Y este da con las marcas aquí señaladas más fuertes en mi tapete. Si se fijan. ¿Se fijaron? 5. 5 por 5. 5 por 5 tiene un área de 25 cuadritos. ¿Sí? Bueno. Y entonces resulta que desde la antigüedad, sabían, allá en los tiempos antiguos, que si tomo una medida de proporción de 4 unidades, en este caso estoy usando la unidad centímetros, pero puede ser cualquier unidad, ¿sí? Metros, kilómetros, si tomo estas proporciones de 4, de 3 y de 5, como lo he estado tomando, si se fijan, lo que va a resultar. Si observan, ¿qué resultó? Fíjense, 3, si se fijan la medida 3, 1, 2, 3, 4 y la de 5 que ya habíamos medido, ¿no? Entonces siempre en esta proporción 3, 4, 5 me da qué figura se forma un triángulo, pero es un triángulo con una característica especial, es un triángulo rectángulo.
¿Sí se fijan? Triángulo, rectángulo. Y hasta aquí se forma el cuadrito que le ponemos siempre al triángulo, rectángulo. Y entonces, con esta sencilla comprobación, podemos decir, a ver si es cierto, men. Dice el teorema de Pitágoras. Dice, en un triángulo rectángulo, pero nos pone esa condición, en un triángulo rectángulo, en otro triángulo no va a funcionar, ¿eh? En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, observen. O sea, que el cuadrado de la hipotenusa es este cuadrado que tengo aquí. ¿Por qué? Porque la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo. ¿Recuerdan cuando vimos triángulos rectángulos? Así lo mencionábamos. Y los lados, que son más cortos que esta hipotenusa y que forman el ángulo de 90 grados que estamos viendo aquí, se llaman catetos. Entonces el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Fíjense, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Entonces el de 25 es igual a la suma de 16 más 9. ¿Esto es cierto? Sí, hacemos la suma y nos da 25. Entonces así estamos comprobando con un triángulo rectángulo que es cierto lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Y la cuestión es que podríamos seguir haciendo comparaciones y siempre resulta, no nos vamos a poner a hacer una cantidad muy grande de comprobaciones de ese tipo, pero pues con esta nos va a bastar, ¿sí? Y sigue siendo teorema porque por la cantidad de combinaciones que se pueden dar, alguien en algún momento, pues tal vez podría encontrar uno que no siguiera con la norma. Por eso tampoco le decimos ley de Pitágoras. Sí, ni es un axioma, sino necesita esta comprobación. Primero porque necesita esta comprobación, ¿sí? Entonces, bueno, ya hicimos una comprobación y bueno, ya podemos decir, ok, sí podemos hacer caso de el teorema de Pitágoras que estamos leyendo acá, ¿no? Fíjense, teorema de Pitágoras, y ahí lo tenemos. Bueno, entonces, generalizando, ¿sí? Vamos a lo siguiente. Entonces, fíjense bien, para generalizar y situarnos en cualquier situación de cualquier triángulo o rectángulo, vamos a darle los siguientes nombres. A la hipotenusa siempre le vamos a decir que es el lado C minúscula. Y a los catetos A y B. Estos pueden cambiar, ¿eh? Puede ser A acá y B acá. Pero bueno, muchas veces así los escribe uno, A, B. ¿Sí? Entonces, si seguimos tal cual nos dice o rezamos el teorema de Pitágoras, ¿qué sería? Si C es la hipotenusa, es el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Esta puede ser una situación. Bueno, y entonces ya lo vimos, ya lo comprobábamos ahí con números. Y resulta que también podría ser que estuviéramos buscando, bueno, ¿y qué tal si lo que necesito es el lado A, uno de los catetos? Ah, bueno, pues simplemente aquí puedo hacer un despeje y decir, A va a ser igual a C, que ya está del otro lado de la ecuación, y este que está sumando pasa restando y nos queda esta expresión. A cuadrada es igual a C cuadrada menos B cuadrada. ¿Sí se fijan? Y también con el otro. Ah, bueno, pues hago el despeje y esta A que está sumando, que tiene un signo positivo aquí, que sobreentendemos, pasa para acá, negativo, y nos quedaría. Bueno, regresando acá, podríamos hacer la siguiente comprobación. Miren, si C cuadrada es esto, ¿sí? C cuadrada es esta. Y yo, por ejemplo, en el primer caso, quiero localizar A, que fíjense cómo mide, el del más cortito es de 3×3, ¿no? Mide 9 cuadritos. Y yo hice esta expresión, fíjense, vamos a sacar la expresión, ¿eh? Que A cuadrada es lo que vale C cuadrada menos lo que vale B cuadrada. Entonces, según mis cuadritos que tengo aquí, que con los que estoy comprobando, debería darme este 9, ¿no? Porque B cuadrada es el cuadrito medianito. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Entonces voy a colocar, fíjense,
esta marca, la marca gruesecita que está en el 5 y 5, le resto, fíjense, le resto esa b cuadrada. A ver, vamos a contar a ver si es cierto. Miren, fíjense, nos tiene que dar esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 cuadritos. ¿Se fijan? Entonces sí puedo hacer caso de esta expresión. A cuadrada es lo que valga c cuadrada menos b cuadrada, que en este caso fueron 9 cuadritos. Y para esta otra expresión, b cuadrada, que es el medianito, es c cuadrada menos a cuadrada, o sea, el cuadro más chiquito, ¿no? A ver, vamos a contarle a ver si es cierto. Según esto nos debe dar este cuadro medianito, que son 16. A ver, le pongo a este, le resto 9 y empiezo a contar cuadritos, miren. Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Sí, justo los 16 que estaba esperando. ¿Se fijan? Entonces quiere decir que también este despeje fue correcto y además hicimos la comprobación ahí. ¿Sí? Luego, como en realidad lo que queremos sacar son los lados, fíjense. Entonces, ¿qué haría aquí? Si tiene un área de 25 y yo quiero saber cuánto vale el lado, pues entonces diría, es la raíz cuadrada de 25 para que me dé el lado, ¿no? Que me da 5. Bueno, entonces eso es lo mismo que estamos haciendo acá. Si es estado al cuadrado, pasa este cuadrado en el despeje como raíz cuadrada, ¿sí? Que es lo que hicimos ahí en el cuadrito. Pues estoy sacando ya el lado y simplemente pongo estas dentro de una raíz cuadrada y listo. Tengo mis fórmulas de teorema de Pitágoras para resolver cualquier triángulo o rectángulo que me dé los datos suficientes, ¿no? Que tendrían que ser 2 de los lados y saber, fíjense, y saber que es un triángulo rectángulo. Solamente ahí funcionan estas. Nada más en un triángulo rectángulo. Así como están escritas, solamente en un triángulo rectángulo. Bueno, entonces vamos a los ejemplos. Bueno, veamos el ejemplo, fíjense. Este ejemplo va a pedir, calcula x de esta figura, ¿sí? Y entonces digo, entonces, ¿qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo, pues, hay dos opciones, o que me pidan catetos o que me pidan la hipotenusa en cuanto a teorema de Pitágoras, ¿eh? Y entonces necesito tener al menos 2 de los lados para poder resolver. Entonces, bueno, ya me fijo cuál es. Esta x que viene siendo. ¿La qué? Exactamente, la hipotenusa. Y a la hipotenusa, ¿cómo le íbamos a llamar? Recordando acá. C al lado grande, C. Y entonces, entonces, ¿cuál de estas fórmulas voy a escoger? Esta, pues obviamente que la de C. Bueno, entonces ya escogí C. Entonces va a ser a cuadrada más b cuadrada. Y entonces a estos les puedo llamar a y b o a y b. ¿Sí? Bueno, a mí se me ocurrió en este caso llamar que este sea a y este sea b. Pero no se preocupen, si lo cambian también les va a dar lo mismo. Y entonces, si este es A y este es B, entonces empezamos a sustituir. Este es 4, pero ¿qué dice? Que va a estar al cuadrado, y este es 10 y dice que va a estar al cuadrado. Hacemos las operaciones, y raíz cuadrada, 4 al cuadrado 16, 10 al cuadrado 100. Metros al cuadrado, metros cuadrados, y metros al cuadrado, metros cuadrados. Son términos semejantes, los puedo sumar. 16 más 100 son 116 metros cuadrados, es la unidad que tienen. Y entonces, a fin de cuentas, que ya hice la suma, pues les voy a dar chance que usen la calculadora, ¿no? Entonces digo raíz cuadrada de 116. ¿Se fijaron cómo le hice, no? Miren, ahí está, signo raíz cuadrada, tecleo 116, igual, 10.77. Decíamos, agarramos unos 2, ¿no? Entonces, 10.77. Raíz cuadrada, porque se le saca raíz a todo, la parte numérica y la parte literal. Entonces, metros cuadrados, la raíz cuadrada es metros. Entonces, sé que esa hipotenusa
que aquí estoy llamando X, es de 10.77 metros. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué utilidad puede tener eso? Uy, pues no terminaríamos aquí de decir utilidades que tiene este teorema de Pitágoras. ¿Sí? Hasta en cosas que parece que nada tuvieran que ver con la geometría, como la electricidad y cosas por el estilo, también ahí está incluido ese teorema de Pitágoras. Pero, pues por decir algo, a ver, ¿qué tal que viene Mario Bros aquí? Miren, ahí se los voy a dibujar, Tirin, tirin, tin, tin. Entonces viene caminando aquí 10 metros y sube aquí 4 metros. Pero para esto ya llegó un enemigo aquí. Ni es cierto, ni sale eso en el juego, pero bueno, yo se lo estoy inventando. Un enemigo aquí con un cañón. ¿Y a qué le va a disparar? Pues a 10.77 metros de distancia, ¿no? Ese puede ser algo que se me ocurre. Igual puede ser una rampa para subir automóviles, una rampa para que suban discapacitados. Si se fijan, un ingeniero puede decir, no, pues no lo va a hacer de 10 metros y 4, ¿no? Porque sí, sería mucha friega para subir, ¿no? Pero qué tal que a lo mejor sea 1 metro y 20 centímetros. Bueno, si se fijan. Entonces tiene muchísimas aplicaciones. Esas son unas pocas así que se me ocurren ahorita al vuelo, pero son muchísimas las aplicaciones que tiene. Bueno, entonces ese es un ejemplo. A ver, vamos con otro ejemplo. Bueno, vamos con otro ejemplo y este sería el otro caso que se nos puede presentar. Ahora, me están dando la hipotenusa, si fijan el lado grandote, pero me están pidiendo un cateto. ¿Sí? Necesito dos datos y que sea triángulo rectángulo como quedamos. Entonces, calcular X. Calcular X, pero uno puede decir, híjole, ¿cómo estuvo esto? Ya me lo cambió al revés el profesor, ¿cómo? No se preocupen, miren. Creo que una vez les había hecho este truco, se ve aquí, miren. Le damos la vuelta y sigue jalando, es lo mismo. Y se fijan, miren, apenas se ve. Pero pues es lo mismo, ¿sí? Entonces nada más le di la vuelta y sigue siendo la hipotenusa y los catetos. Me piden un cateto. Pues se me ocurre que a este le voy a llamar A y a este le voy a llamar B. ¿Sí? Alguien dice que siempre se escoge B acá porque es la base, pero no, igual pueden cambiar. A ver, ¿qué tal que yo volteo esto y sigue jalando así? ¿Sí? Y puedo seguirle llamando A y B. No es problema ese, o sea, es nada más como que así tira uno el dibujo, ¿no? De las letras. Pero puede ser. Entonces se me ocurrió llamarle A y B. Entonces otra vez, ¿qué me están pidiendo? Entonces busco aquí mis fórmulas, es A. Entonces raíz cuadrada de C cuadrada menos B cuadrada. Ok. Entonces ya la paso aquí y empiezo la solución. Pues que A, C cuadrada, fíjense bien, pero aquí la clave es no dejar de llamar C cuadrada al lado grandote. ¿Sí se fijan? Ese es la C. Y entonces C es de 12 al cuadrado, dice acá. Menos, fíjense bien, quedamos que era menos. Ahorita que vimos allí cómo restábamos, era menos. Y luego 8, acá están 8 al cuadrado. Entonces ya empezamos a desarrollar 12 por 12, 144 centímetros cuadrados, menos 8 por 8, 64 centímetros al cuadrado, centímetros cuadrados. Ya son términos semejantes, hacemos la resta en este caso, la resta. Cuando estamos sacando un cateto es resta, ¿sí se fijan? Entonces raíz cuadrada de 80 que me da la resta, me da 8.94, la raíz cuadrada de centímetros cuadrados, centímetros. Entonces aquí tenemos este resultado. Ahora fíjense una cosa, Si se fijan, lo voy a escribir aquí. A es igual a 8.94. Son casi 9, ¿no? 8 y 9. Pero de todos modos, yo sé que me fui bien.
¿Por qué? Porque estos son más chiquitos siempre, estos, que la hipotenusa. Ya cuando aquí me da un número, que estoy buscando un cateto y me da un número más grandote que la hipotenusa, digo, ya algo no funcionó ahí. Pero aquí pues sí. Y ahora fíjense en el otro ejemplo por acá. Fíjense, los traigo. ¿Qué pasó aquí? Tenía 10 y 4. Y sé que sí salió, ¿por qué? Porque este es más grandote que incluso este, a lo mejor por poquito, ¿no? Por una unidad casi. Pero es más grandote que este. Si me hubiera salido más chiquito, hubiera dicho, nada, pues eso ya no funcionó. Sí, entonces pues es el teorema de Pitágoras y pues ya sería resolver problemas, ¿verdad? Ejercicios.